Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos. Park Jimin, Jeon Jungkook. Mi nombre es Bel Romani y me encanta estar con ustedes porque nos toca viernes de fanfiction. Y el día de hoy les traigo únicamente dos recomendaciones, pero las consideré valiosas. Creo que de ambas se pueden sacar muchas cosas que son muy bonitas. Y vamos a comenzar de hecho con este fanfic llamado Corrupted. ¿Qué tiene de bueno espectacular? Bueno, se supone que es explícito, Omegaverse. Tiene 8 capítulos, más de 106,000 palabras. Está bastante bien escrito, la verdad es que no me puedo quejar. Vamos a hablar rápidamente de qué se trata y de algunas cosas que me gustaron y no me gustaron tanto de este fanfic. Lo primero decirles es que efectivamente está muy bien escrito, es un fanfic largo, es explícito, aunque tengo que decirles que las escenas no son demasiado explícitas, sin embargo están muy bien hechas, diría yo, muy elegantemente y cuidadas. Eso es importante porque se van a sentir bastante, creo yo, a gusto leyendo esta clase de fics. Y otra cosa que tiene buena es que creo yo que comienza extraordinariamente bien. Como plot principal de lo que sucede en esta historia, Jimin es el hijo del líder de una manada de lobos que está pues en las montañas. Jungkook es uno de esos tantos que pertenecen igual a esa misma manada. Digamos que no tiene nada espectacular, pero cuando eran niños, él y Jimin y Tae eran realmente muy amigos. En algún momento el padre de Jungkook pues se pierde y ya no regresa, prácticamente se puede decir que murió. Y de ahí pues Jungkook entra en una etapa bastante oscura. Luego resulta ser que Jimin se declara Omega, mientras que Tae y Jungkook pues son alfas. Aquí lo que sucede es que Jungkook se aleja muchísimo de Jimin en este proceso entre el duelo de su papá y que cada uno se va declarando por un lado Omega, por el otro lado Alfa. Entonces ya como que no tienen tantas cosas en común al momento en que crecen, pero de alguna manera los dos siempre se han añorado. Tae aquí la verdad es que es el mejor amigo de Jimin, jamás va a suceder nada entre ellos, aunque sí va a haber la interacción de los otros personajes como pueden ser Namjoon, vamos a encontrar a Joseok, a Jin, a Yoongi, o sea de alguna manera todos van a estar presentes. No me encantaron tampoco las parejas como quedaron compuestas, porque yo en mi mente pues las tengo organizadas de manera diferente, pero bueno, es un fanfic Jikook. Yo creo que como hasta el capítulo 4 estaba yo realmente muy metida en el fic. Luego lo sentí un poco cansado porque comenzamos ahora sí que con esta situación de que no pueden estar juntos, tienen que pasar por diferentes pruebas, comienzan a volverse a encontrar porque Jimin en algún momento que logra platicar con Jungkook, le comenta que él sigue siendo virgen y bueno, pues Jungkook muy amablemente se ofrece a ayudarlo a cambiar esta situación, por así decirlo. Entonces de encuentros que parecían muy superficiales, obviamente van a hacer el amor. Yo le daría a este fanfic, por el hecho de que ya al final sí lo sentí un poquito pesado de leer, pues sí, le voy a dar 4 estrellas. De hecho, ustedes van a ver que ahora vamos a cambiar la manera de calificar, porque entre pollitos y conejitos me hacía mucho bolas, pero le vamos a poner 4 estrellas de parte de Jimin. Así que es un buen fanfic, creo que sí, que lo pueden disfrutar muchísimo, sí. De repente, como les decía, al final a lo mejor lo sienten un poquito cansado, pero aún así, repito que está muy bien escrito, está bien llevada en general la temática, aunque como les decía, de repente no me gustó cómo quedaron emparejados todos, pero es un muy buen fic. Podría decir que algo predecible el final, pero aún así es bonito, tiene un final feliz. Tenemos Vanilla Flavored. Ay. Este fanfic es de una autora que de hecho también leímos la semana pasada. Con este fanfic tengo ciertos sentimientos encontrados. Está muy bien escrito. También es un fanfic explícito de más de 59,000 palabras, 3 capítulos. Aquí es de nueva cuenta un Omegaverse también, pero bueno, vamos a comenzar con lo que tiene positivo. Sí es muy sensualoso y muy sexualoso, o sea, no se los voy a negar, aunque a momentos me desesperaba un poquito, porque una vez más vamos a regresar a esta temática, parece que es la de esta semana, de un Jimin que es virgen, que de hecho se acaba de presentar como Omega, y en este universo él tiene derecho a decidir quién va a ser el alfa que le va a enseñar a ser un Omega de verdad, por así decirlo, y él determina que va a ser Jungkook, pero Jungkook aquí es 20 años más grande que él, y ahí es donde comienza el problema, porque se supone que es el mejor amigo de su papá, y aunque su papá pudiera oponerse o no a esta relación, en realidad ellos llevan a cabo el que, digamos, pues sí, Jungkook sea quien entrena a Jimin, estas artes de convertirse en un Omega digno.
Eso también es algo que me chocó un poco. Está bien escrito, sí, de repente es emocionante, sí, sobre todo porque ves el despertar al amor de Jimin y por supuesto Jimin y Jungkook, pero esta cuestión de los años de diferencia, sí, de repente me choqueó y me choqueó muchísimo. Otro punto que me choqueó es esta idea de vamos a preparar a Jimin para que sea un buen Omega, no sé, esa situación de tiene que ser una buena madre, tiene que hacerse cargo de su casa, tiene que ser dócil con el alfa, así como que yo decía, santo Dios. Y me costó, o sea, ya hubo una parte en que yo de verdad me costó leerlo, ¿no? Porque además es la pérdida de la inocencia con un alfa que obviamente es muy experimentado, que además es muy poderoso, tiene un buen de dinero en este fanfic. Jungkook inclusive es más que el papá de Jimin, entonces el papá de Jimin también por eso no, como que no se puede intrometer, pero bueno, digamos que es una lectura interesante. Esta sí no la recomiendo para que la lean en la calle, en el transporte, ni en ningún lado. Sí es importante que la lean mientras estén en su casa. Tiene muchísimas red flags en ese sentido de que pues él tiene que ser dócil, ¿no? Él tiene que aprender a complacer a su alfa en todo, ¿no? Yo esa parte así como que ugh. Pero bueno, por esa razón le voy a otorgar 3 estrellas que aquí van a estar representadas por Jungkook, porque aunque yo quisiera darle una calificación más alta, les digo que sí me saltó horriblemente lo de la edad, me incomodó y también me incomodó mucho esa cuestión de que él tiene que ser dócil, tiene que ser un buen omega y yo decía, bueno, ¿y el alfa qué da? Porque en algún punto también Jimin dice que su sueño es precisamente que un alfa lo cuide de aquí al resto de su vida, ¿no? Y él no tener que estudiar ni trabajar, ¿no? Y yo así de, ¿qué es esto? Pero bueno, es la fantasía de alguien, yo no voy a negar que eso pueda resultar atractivo, obviamente no para mí, pero aún así lo leí sinceramente por curiosidad y se los dejo como recomendación de esta semana. Ya pasando a otros temas, pues es el momento de que agradezca a nuestros miembros del canal porque como ustedes saben, son una pieza fundamental para que este canal continúe adelante. Y pues sí, a ustedes también les dedico con mucho cariño estos fanfics. He estado procurando leer cada semana para traerles cosas nuevas. Hay cosas que siempre van a ser rescatables en todas las lecturas. Siempre nos ayuda a imaginarnos a nuestros chicos, vivir universos diferentes, donde podemos realizar pues sí esas fantasías donde ellos románticamente son una pareja hecha y derecha, a veces con cosas que pues como les decía en este fic pueden ser muy positivas, a veces no tanto, pero de todas maneras es una lectura interesante que creo que vale la pena y por eso se las dejo. A todos nuestros colaboradores activos, como siempre, un agradecimiento enorme por formar parte de nuestro canal. De todos sus comentarios siempre surgen también cosas increíbles. Y también, pues, con mucho cariño a todos nuestros suscriptores, porque también sin ustedes nada de esto existiría. Y si tú eres una almita nueva que apenas pasas por aquí, espero que te unas a nuestra familia. Yo por el momento me despido, regresaré lo más pronto posible, pero mientras tanto, les dejo un beso gigante, ¡mua!, donde quiera que estén. 오케이 갑시다. 야, 갑시다. 야, 시작하세요.